¿Alguna vez te has preguntado si realmente tienes el Espíritu Santo dentro de ti? Muchas personas creen que sí, pero la verdad es que la Biblia nos da señales claras y contundentes para identificarlo. Y déjame advertirte, si no las ves en tu vida, podrías estar en un gran peligro espiritual sin siquiera saberlo. Hoy te revelaré 6 pruebas irrefutables que demuestran que el Espíritu Santo está en ti. Algunas de ellas te sorprenderán, y quizás descubras algo que cambiará por completo tu relación con Dios, pero antes, quiero preguntarte, ¿alguna vez has sentido la presencia de Dios de una manera tan fuerte que te estremeció por dentro? Déjame tu experiencia en los comentarios, porque este video podría confirmar lo que Dios ya ha comenzado en tu vida, y si amas la palabra de Dios y no quieres perder ninguna revelación como esta, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Muchas personas ven nuestros videos, pero aún no están suscritas. No seas una de ellas. Dios puede usar un solo mensaje para transformar tu vida, y este puede ser el momento que estabas esperando. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a mostrar hoy puede ser la respuesta que estabas buscando. Hay un anhelo que no se puede fingir, un fuego que arde en lo más profundo del alma y que consume cualquier otra prioridad, el deseo insaciable por la presencia de Dios. Aquellos que tienen el Espíritu Santo no necesitan que nadie los motive a buscar a Dios, porque dentro de ellos hay una sed que solo Él puede saciar. Como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, Salmos 42, 1, el verdadero cristiano siente que su espíritu desfallece sin la comunión divina. Esta pasión no es producto de la emoción o del momento, sino una marca inconfundible de la obra de Dios en su vida. Si una persona puede pasar días sin sentir la necesidad de orar, adorar o sumergirse en la Biblia Sagrada, es una señal de que algo está apagando el fuego del Espíritu. Este deseo ardiente ha sido evidente en las historias bíblicas desde tiempos antiguos. Moisés, por ejemplo, no se conformó con ver las maravillas de Dios a la distancia, él anhelaba su gloria de una manera que pocos comprendían. En Éxodo 33 horas y 18 minutos, él clamó, «Muéstrame tu gloria». No pedía riquezas, victorias militares ni bendiciones terrenales, sino la revelación más profunda de Dios. Ese mismo anhelo lo vemos en personajes bíblicos como David, quien en el Salmo 27, 4 declaró que su único deseo era habitar en la presencia del Señor todos los días de su vida. Este es el tipo de hambre espiritual que distingue a aquellos que realmente han sido llenos del Espíritu Santo. La Biblia Sagrada nos muestra que los hombres y mujeres usados poderosamente por Dios tenían este deseo como una llama inextinguible en su interior. En el Nuevo Testamento, vemos a los discípulos de Jesús Cristo dejarlo todo por seguirlo, enfrentando persecuciones, prisiones y hasta la muerte, pero sin abandonar su comunión con Dios. Pablo, después de haber experimentado milagros de Jesús y haber recibido revelaciones divinas, aún decía en Filipenses 3:10, «Quiero conocer a Cristo, experimentar el poder de su resurrección». Esto demuestra que, sin importar cuánto alguien haya crecido en la fe, el hambre por Dios solo aumenta en aquellos que tienen el Espíritu Santo. Este deseo no es una carga, sino un deleite. Cuando alguien tiene el Espíritu, no ve la oración, la adoración ni el estudio de la palabra como una obligación religiosa, sino como una necesidad vital. Así como el cuerpo clama por agua, el alma de aquel que es guiado por el Espíritu anhela la comunión con el Padre. Es una señal clara de que Dios ha hecho su morada en alguien. Pero, ¿cómo afecta esto la vida diaria del creyente? ¿Cómo ese deseo transforma sus decisiones y su caminar con Dios? Aquí es donde entra otro punto clave, la sensibilidad al pecado. Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, su corazón se vuelve extremadamente sensible al pecado. Lo que antes parecía normal, ahora causa incomodidad. Las cosas que el mundo celebra, el creyente las ve con otros ojos, porque la luz de Dios revela lo que antes estaba oculto en la oscuridad. No se trata de un miedo irracional ni de una culpa artificial, sino de una convicción genuina. Jesús Cristo dijo en Juan 16:8 que el Espíritu Santo vendría para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Esto significa que cuando alguien está verdaderamente lleno del Espíritu, el pecado no puede ser ignorado ni justificado, sino que provoca un profundo deseo de arrepentimiento y corrección. Las historias bíblicas muestran claramente cómo esta sensibilidad se manifiesta en los hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, vemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, quebrantarse profundamente cuando pecó con Betsabé. Su clamor en el Salmo 51 es una muestra de cómo el Espíritu operaba en él: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51 horas y 10 minutos. David no trató de encubrir su error ni de justificarse, al contrario, se humilló ante Dios porque sabía que su comunión con el Señor era más valiosa que cualquier cosa. Esto es lo que diferencia a aquellos que tienen el Espíritu Santo de los que solo practican una religión vacía. En el Nuevo Testamento, vemos a Pedro enfrentarse a una realidad similar. Después de negar a Jesús 3 veces, la mirada de su maestro lo atravesó como una espada, y él salió y lloró amargamente. Lucas 22, 61-62. Ese llanto no era solo de tristeza, sino de arrepentimiento genuino. Pedro no huyó de Dios ni se endureció en su pecado, al contrario, permitió que el Espíritu trabajara en su corazón. Es por eso que más tarde fue restaurado y se convirtió en un pilar fundamental en la iglesia. En contraste, Judas, quien también traicionó a Jesús, se dejó consumir por la culpa sin buscar el perdón de Dios, y su destino fue trágico. Este nivel de sensibilidad al pecado es una evidencia clara de la presencia del Espíritu Santo en la vida de alguien. No significa que nunca más cometeremos errores, sino que cuando caemos, no permanecemos en el suelo. El verdadero cristiano no se acostumbra al pecado ni lo minimiza. Su corazón se entristece cuando desagrada a Dios y busca de inmediato restaurar su relación con Él. Y esto nos lleva a otro aspecto crucial: el amor por la palabra de Dios, que es la brújula que guía al creyente en su camino de santidad. Cuando el Espíritu Santo llena la vida de una persona, su relación con la Biblia Sagrada se transforma por completo. Ya no es un libro común ni un conjunto de historias antiguas, sino la voz viva de Dios resonando en el alma. Un creyente lleno del Espíritu siente hambre y sed por las Escrituras, así como un peregrino en el desierto anhela el agua. No lee la Biblia por obligación o costumbre, sino porque su espíritu clama por ella. En el Salmo 119, 105, está escrito: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esta declaración no es solo poética, sino una verdad profunda. Sin la palabra de Dios, el creyente anda a tientas en la oscuridad, pero con ella, cada paso está iluminado por la revelación divina. Las historias bíblicas nos muestran cómo este amor por la Escritura ha sido una marca de los verdaderos siervos de Dios. En el Antiguo Testamento, Josué fue instruido directamente por el Señor a meditar en la ley de día y de noche para que tuviera éxito en su misión. Josué 1:8. Daniel, aún en el exilio en Babilonia, se sumergió en los escritos proféticos para entender los tiempos y las promesas de Dios para su pueblo. Daniel 9:2. En el Nuevo Testamento, vemos a los discípulos de Jesús absorbiendo cada enseñanza de su Maestro, y más tarde, inspirados por el Espíritu Santo, transmitieron esas verdades en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. El amor por la palabra no es solo una cuestión de conocimiento intelectual, sino de transformación espiritual. Un creyente que lee la Biblia sin la guía del Espíritu Santo puede entenderla superficialmente, pero no experimentará su verdadero poder. Sin embargo, cuando el Espíritu está presente, las Escrituras cobran vida, revelando misterios de la Biblia y secretos de la fe que antes pasaban desapercibidos. Esto explica por qué algunos pueden leer el mismo pasaje varias veces y, en diferentes momentos de su vida, recibir nuevas revelaciones divinas. La Biblia no es estática, es un río de aguas vivas que fluye conforme Dios habla al corazón de sus hijos. Aquellos que tienen el Espíritu Santo encuentran en la palabra la fuente de dirección para su vida. Cuando enfrentan dudas, la Escritura les da respuestas. Cuando sienten temor, encuentran promesas de Dios que fortalecen su fe. Cuando se sienten débiles, hallan palabras de vida que los levantan.
Y es justamente en la comunión con Dios, a través de la oración, donde este amor por la Escritura se profundiza aún más. Porque la palabra y la oración no pueden separarse, son las dos alas que elevan al creyente a una relación más íntima con el Padre. La oración no es una obligación, ni una rutina vacía, sino el aliento vital de quien camina con Dios. Un corazón lleno del Espíritu Santo encuentra en la oración no solo un medio para pedir favores, sino una necesidad tan esencial como respirar. Jesús Cristo mismo se apartaba constantemente para hablar con el Padre, demostrando que la comunión con Dios es la clave para una vida espiritual fuerte. Lucas 5:16. Si el Hijo de Dios, siendo perfecto, dependía de la oración, cuanto más los creyentes deben hacer de ella su refugio y fortaleza diaria. Las historias bíblicas están llenas de ejemplos de hombres y mujeres que encontraron en la oración la respuesta a sus desafíos. Daniel oraba 3 veces al día sin importar la amenaza de la cueva de los leones, porque su conexión con Dios era inquebrantable. Daniel 6:10. Ana clamó con lágrimas en el templo y recibió la respuesta divina con el nacimiento de Samuel. 1 Samuel 1, 10-20. En el Nuevo Testamento, los apóstoles no realizaban ninguna obra sin antes buscar la dirección del Espíritu Santo en oración. Hechos 4:31 nos dice que después de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y fueron llenos del Espíritu, hablando la palabra de Dios con valentía. Sin oración, la fe se debilita, y el Espíritu Santo comienza a apagarse en la vida de una persona. Es como un fuego que necesita ser alimentado constantemente. Si se descuida, se convierte en brasas hasta extinguirse. Muchos creen que están bien espiritualmente porque asisten a la iglesia o leen la Biblia ocasionalmente, pero si su vida de oración es escasa, su conexión con Dios está en peligro. La oración es el puente entre lo humano y lo divino, el canal por el cual las promesas de Dios se activan en la vida del creyente. Quien tiene el Espíritu Santo ora en todo momento, no solo cuando enfrenta problemas o necesita un milagro. Ora en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en el dolor, en la tranquilidad y en la tormenta. Porque entiende que la oración no es solo una conversación, sino una manifestación de dependencia absoluta de Dios. Y cuanto más ora, más el Espíritu Santo se mueve, trayendo revelaciones divinas, dirección, paz y poder para enfrentar cualquier adversidad. Una de las marcas más evidentes de quien posee el Espíritu Santo es la disposición de someterse a la voluntad de Dios, incluso cuando ésta desafía sus deseos personales. No es fácil para el ser humano, acostumbrado a controlar su destino, rendir sus planes en las manos del Creador. Sin embargo, aquellos llenos del Espíritu Santo reconocen que la verdadera libertad no está en seguir sus propios caminos, sino en obedecer a aquel que conoce el principio y el fin de todas las cosas. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las historias bíblicas revelan ejemplos conmovedores de esta rendición. Abraham, llamado a dejar su tierra y familia, obedeció sin cuestionar, confiando en que Dios lo guiaría a un lugar mejor. Génesis 12, 1-4. Moisés, a pesar de su inseguridad, aceptó la misión de liberar a Israel porque entendió que no era su voluntad, sino la de Dios, la que debía prevalecer. Éxodo 3, 10-12. Y Jesús Cristo, en el momento más oscuro de su vida terrenal, oró en Getsemaní: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. La sumisión a la voluntad divina no siempre es cómoda, pero siempre trae recompensa. En el momento puede parecer que se pierde algo, pero a la luz de la eternidad, queda claro que obedecer a Dios es ganar. Aquellos que rechazan la voluntad de Dios por temor al sacrificio pierden la oportunidad de experimentar sus promesas de una manera más profunda. El Espíritu Santo fortalece al creyente para que pueda decir sí a Dios incluso en medio de la incertidumbre. Es como un agricultor que siembra su semilla confiando en que la cosecha será abundante, aunque no vea los frutos de inmediato. El que vive sometido a Dios no lo hace por obligación, sino por amor y reverencia. Cuando el Espíritu Santo habita en el corazón,
obedecer deja de ser una carga y se convierte en un privilegio. Es a través de esa sumisión que se producen las transformaciones más grandes. El orgullo se convierte en humildad, el temor en confianza, y la debilidad en fortaleza. Así, el creyente no solo camina en la voluntad de Dios, sino que se convierte en un instrumento de sus propósitos, llevando luz a un mundo que tanto la necesita. Ahora que conoces estas 6 pruebas claras de que el Espíritu Santo está en ti, dime en los comentarios, ¿cuántas de estas señales has visto en tu vida? Tu testimonio puede inspirar a otros que también están buscando respuestas. Si este video te ayudó a entender mejor tu relación con Dios, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más revelaciones como esta. No permitas que distracciones te alejen de lo que Dios quiere mostrarte, y si quieres descubrir la señal más impactante de que Dios te ha elegido para algo grande, haz clic en el próximo video que está apareciendo en la pantalla. Nos vemos allí. Bendiciones.